La Universidad de AFIT le da la bienvenida al evento La educación como inversión, el conocimiento como diferenciador para épocas de recuperación económica. Este espacio tiene como propósito responder inquietudes relacionadas con el retorno de la inversión en educación y por qué ésta no pierde valor en el tiempo. Saludamos a todas las personas que se unen a este evento en vivo por medio de nuestros canales de YouTube y Facebook. Nos acompaña como conferencista Felipe Mejía Mejía, director de Midbet, banca de inversión, docente de finanzas para no financieros de la Universidad de AFIT, economista con énfasis en finanzas, negociador internacional de la Universidad de AFIT y MBA de la Escuela de Negocios de Thunderbird, Arizona. Cuenta con 12 años de experiencia como analista de inversiones de Celsia SA, estratega de investigaciones económicas de Valores Bancolombia y analista de proyectos para el grupo Abocol. Antes de dar inicio, les recordamos que podrán formular sus preguntas a través del chat del evento. Al final tendremos un espacio para atender algunas de ellas. Le damos paso a nuestro invitado, Felipe Mejía Mejía, a iniciar. Isabel, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos a este espacio de la educación como inversión. Espero que lo disfruten. Será la tercera ocasión que dicto una conferencia de este tipo para la universidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar este ejercicio. Es un ejercicio sencillo. Yo quiero que ustedes en los comentarios de YouTube, de Facebook, me escriban qué figura ven acá. ¿Qué figuras son estos números que están a la izquierda? ¿Qué figuras son estos números que están en la parte superior, en la primera fila? ¿Y qué significan estos cuadros con gris y blanco que ustedes encuentran acá? ¿Qué figura es esta? Y algunos de ustedes que ya hayan asistido a mis cursos de pronto ya saben para dónde voy, pero iniciemos con este primer acercamiento. Comenzamos entonces con la figura que vemos acá y efectivamente es un tablero de ajedrez. Es un tablero de ajedrez en el que vamos a hacer una actividad bien sencilla. Vamos a colocar un dólar y en el cuadro siguiente vamos a instalar el doble de dólares del cuadro anterior. Entonces vamos a comenzar con 1, 2 dólares, 4 dólares, 8 dólares y yo quiero que ustedes escriban en cualquiera de las redes cuáles son los 4 números que siguen. ¿Cuál es la tendencia de los números que siguen? ¿Será 10? ¿Será 16? Será 16, será 10, 12, será 12, 16 y vamos a mirar los resultados de los números que siguen en este tablero de ajedrez donde estamos colocando un dólar y duplicamos en cada cuadro lo que teníamos en el saldo anterior. Entonces comenzamos 8 dólares, 16, 32 dólares, 64 dólares y 128 dólares. Algunos de ustedes que ya hayan visto el problema del trigo en el tablero de ajedrez y así lo encontrarán en Wikipedia, ya saben para dónde vamos. Para los demás, pues vamos a continuar con esta primera conclusión. Si nosotros iniciamos con un dólar y este se duplica cada año, al final de 8 años vamos a tener la impresionante suma de 128 dólares. Felipe, disculpa, qué pena interrumpirte. Tranquila, No dice. las diapositivas. No me digas. Espérate un momento, yo le doy acá a descartar y vamos a darle Share Screen. Y entonces yo seguramente no estaban entendiendo para nada lo del tablero de ajedrez. Entonces ahora sí me confirmas, porfa, y me avisan. Ahora sí, pues ya no tiene mucho sentido preguntar qué figura están viendo acá. Entonces vamos a comenzar. ¿Me confirmas, Isabel, porfa? Sí, Felipe, se está viendo bien. Listo. Entonces, ¿qué figura ves acá? Pues un tablero de ajedrez. Ahora sí, todo va a tener más sentido. Con razón no habían comentarios. Y vamos a mirar 1, 2, 4, 8 dólares, lo que les estaba comentando en el momento anterior. Y vamos a ponerle acá en este ejercicio el doble de dólares del anterior. Como les comentaba anteriormente, el problema del tablero de ajedrez de Wikipedia lo van a encontrar para un problema de trigo. Entonces, si iniciamos con un dólar y se duplica cada año, al final de la primera fila de ajedrez vamos a tener 128 dólares. Entonces no suena un incentivo muy grande, pues ahorrar un dólar, duplicarlo y 8 años después tener 128 dólares, al fin y al cabo 8 dólares es bastante tiempo, 8 años. Luego nosotros se empieza a colocar un poco más interesante, 256, 512 dólares
y 16 años después tenemos $32.768. Iniciamos con $1 y ahora tenemos una cifra más interesante que sería algo cercano a los 100 millones de pesos, $32.768. Se pone mejor y ahora empezamos a incorporar más imágenes y empezamos a incorporar más data en este tablero de ajedrez. Estos $32.000 se convierten en 65.000, 131.000, 262.000, $1.000.000, y esta cifra es muy importante porque es $2.000.000. Apenas vamos en la tercera fila del tablero de ajedrez y esto es ganarse la lotería. Entonces lo que estamos diciendo acá es que si iniciamos con $1 y se duplica cada año, luego de 22 años será exactamente lo mismo que ganarnos la lotería. Probablemente los que ya hayan estudiado finanzas ya saben que estamos hablando un poco de interés compuesto, y los que tengan conocimientos de matemáticas saben que estamos hablando de problemas de exponenciales. Entonces tenemos $2.000.000, que es el equivalente a ganarse la lotería, y si damos un saltico a 2 años más, 24 años, tenemos $8.000.000. Entonces, $8.000.000 es una cifra muy interesante. ¿Por qué? Porque sería la libertad financiera. Con estos $2.000.000 podemos estar hablando de un concepto de independencia financiera. Ustedes probablemente lo habrán escuchado de muchas personas que saben de finanzas. La independencia financiera es lograr un nivel patrimonial que, si lo invierten en renta fija, nos cubre el nivel de gastos, es decir, trabajar por gusto. Básicamente, para lograr la independencia financiera, lo que necesitamos es duplicar $1 durante 22 años. ¿Cuál es la pregunta que ustedes obviamente se están haciendo? ¿Cómo duplico $1? Pues durante 22 años, y si llegan a este momento de la parte empinada de la curva exponencial, pues dar 2 saltos es la libertad financiera, que lo podríamos llamar el paquete premium de la independencia financiera. Es la independencia financiera y usted ya ni siquiera se tiene que preocupar si la inflación le va a deteriorar su poder adquisitivo en el tiempo. Entonces, en solo 3 filas del tablero de ajedrez, el problema matemático original dice que el inventor pidió como premio para su invención que le llenaran todo el tablero de trigo, y más o menos en la tercera fila le avisaron al emperador que ya se había agotado todo el trigo del reino. La leyenda urbana no dirime si lo mandaron a ejecutar o lo volvieron un asesor. En cualquier caso, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que si iniciamos con $1 y lo duplicamos cada año, al final de 24 años tenemos $8.4 millones y la tan anhelada libertad financiera. Pero ustedes me dirán, eso no es suficiente, quiero más de 8 millones o $8.4 millones. Vamos a asumir para estos efectos que ustedes, los que están viendo esto, son extremadamente ambiciosos. Entonces nos vamos con unos pasitos más: 16 millones de dólares, 134 millones de dólares, 536 millones de dólares, y en la mitad del tablero de ajedrez llegamos al primer billón de dólares. Llegamos a una cifra de 1,73 billones, y a los 32 años, 8 por 4, 32, vamos en la cuarta fila del tablero de ajedrez. 32 años después de que ustedes dupliquen $1, van a tener 2 billones de dólares. Si ustedes tienen 2 billones de dólares, pueden comprarse el Éxito y les sobra, pueden comprarse Cementos Argo y les sobra, y pueden comprar Celsia y les sobra. Básicamente lo que estoy tomando acá es el valor de la capitalización bursátil. Básicamente lo que estamos mirando es curvas y juegos de exponenciales. Entonces empieza a sonar algo extraño, que si uno comienza con $1 y lo duplica cada año, luego de 32 años uno tiene 2 billones de dólares, lo que quiere decir que puede comprar una de las principales compañías, cualquiera de esas 3 de las principales compañías de la región. Pero vamos más allá, vamos a asumir que ustedes son más ambiciosos todavía. O sea, 2 billones de dólares no es suficiente para ustedes. A ustedes les gustan cifras más grandes todavía. Entonces 2 billones de dólares, que se convierten en 4 billones, acá se comienza a volver un poco más complejo: 549 billones de dólares. Y, como les digo, vamos apenas como superando la mitad del tablero de ajedrez y llegamos al trillón de dólares y a 2,2 trillones de dólares. De nuevo, es una serie exponencial. Duplicar $1 durante 42 años me va a arrojar como resultado 2 trillones de dólares. Con 2 trillones de dólares yo me puedo comprar la totalidad de lo que vale Apple en bolsa, la totalidad de lo que vale Microsoft, la totalidad de lo que vale Amazon, o me puedo comprar Facebook y me sobra, pues, con un poco menos de la mitad,
Por aquí está Ecopetrol, que sería la empresa más grande de nuestro país, es este pequeño planeta, y si ustedes ven esta filita, este pixel, somos nosotros. No sé si alguna vez han visto ese post en el que te muestran diferentes planetas y el Sol y te muestran nuestro tamaño relativo. Este puntico que estamos acá somos nosotros. Nosotros podemos ser emprendedores y crear nuestro propio planeta, ¿por qué no? O podemos ser empleados y como un pixel seríamos parte de esto, todo depende de su plan de carrera. Lo importante que me interesa acá es mostrarles que si inician con $1 y lo duplican al final de cada año, van a tener al final de 42 años 2 trillones de dólares, que sería suficiente para comprar una de las compañías más valiosas del mundo. No le vamos a meter más números porque pues se empieza a complicar. ¿Cuál es la fórmula que estamos utilizando acá? Esta fórmula que ustedes ven acá arriba, pues es nada más y nada menos que la fórmula de la riqueza absoluta, si quisiéramos llamarla en términos esotéricos. Los que saben de matemática financiera, yo sé lo que están pensando, simplemente esto es la fórmula de valor futuro y tienen razón. El valor final que vamos a tener como patrimonio final es el patrimonio con el que comenzamos por 1 más la tasa de crecimiento anual, que será una de las variables más relevantes, elevado es por el número de exponencial, por el número de años, que es lo que hace el exponencial, y finalmente la gráfica y la resolución de la fórmula que acabamos de resolver en el tablero de ajedrez es: si comenzamos con $1 y damos 7 saltos, o sea, finalizamos el año 8, son $128, 32.768, los 8 millones de dólares, que lo recordarán hace un momento como la libertad financiera, por inventarme un número, en realidad la independencia financiera o la libertad financiera depende del nivel de gastos con el que usted se considere que estaría cómodo en una jubilación. Y esta gráfica que ustedes ven a la derecha es cómo se comporta cualquier gráfica de crecimiento exponencial, que sería los 8.388.000. Si ustedes continúan, acá están los 2 billones, acá los 2 trillones, y resolver finalmente el ejercicio implicaba 18 quintutrillones de granos de arroz, que sería elevado a la 64, lo que es 8 filas por 8 columnas. Finalmente el 64 sería la suma simple como de todos los granos que encontraríamos en el tablero de ajedrez. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros definamos que existe una fórmula exponencial para la creación de un patrimonio final? Esta fórmula es a la vez optimista y pesimista, porque esta fórmula lo que dice es: solamente deme el crecimiento anual, el patrimonio inicial y el número de años. Miren que la fórmula no les pide más variables, no les pregunta su apellido, no les pregunta en qué país nació, no les pregunta nada más información. Es un formulario en el que le dicen con cuánto comenzó, usted puede comenzar con $1, en cuánto va a crecer su patrimonio y por cuántos años. No pregunta nada más. ¿Quiénes descifraron esta fórmula? ¿Quiénes ganaron el juego de esta fórmula? O sea, ¿quiénes en el tablero de ajedrez en la vida real ya lo lograron ganar? Pues están estos personajes que están acá. En la parte izquierda ustedes van a encontrar a Bill Gates, que fundó Microsoft en 1975, hace 45 años. En el centro ustedes van a encontrar a Mark Zuckerberg, lo fundó hace 16 años. Vamos a encontrar a Jeff Bezos, que la fundó hace 26 años. Y Steve Jobs, que Apple tiene una fecha de fundación de 1976, hace 44 años. Entonces, estas personas que crearon esas empresas que valen trillones, miren las fechas de fundación de estas compañías. Esto nos ratifica que la fórmula existe. Entre otras cosas, si ustedes miran esta gráfica acá, pues es porque les recomendaría una película que se llama Piratas de Silicon Valley, que muestra la historia de Steve Jobs y Bill Gates en sus inicios. Entonces vamos a resolver la fórmula y vamos a mirarle su aplicación práctica. Primero, vamos a mirar Microsoft. Tiene un valor en bolsa de 1,55 trillones de dólares por una coincidencia de los datos. Ayer que estaba montando esta presentación, la capitalización bursátil, que es el valor en bolsa de Microsoft y de Amazon, me coincidió, parece un error de data. Básicamente, Microsoft vale 1,55 trillones de dólares, comenzó con $100.000, es una cifra que más o menos estimo, y la rentabilidad anual fue 44,5% durante 45 años. Este 44,5% es extraño porque de pronto alguno de ustedes dice: yo alguna vez hice un 44% de rentabilidad, compré algo por 100 pesos y lo vendí por 150. Si hubieras hecho ese negocio consecutivamente durante los 45 años, pues tendríamos probablemente tu foto acá,
El patrimonio personal de Bill Gates son 115 billones de dólares, entonces tenemos el primer caso de alguien que descifró la fórmula del exponencial. Vamos al segundo caso, Jeff Bezos. Jeff Bezos, de nuevo, 1.5 trillones de dólares. Miren que como tuvo menos años, la rentabilidad fue algo superior, 26 años, 89,1% para 183 billones de dólares. Y Facebook, que es impresionante porque solo tuvo 16 años, es una empresa que no existía en el 2003, hoy tiene un valor de mercado en bolsa de 758 billones de dólares, era uno de los planetas que veíamos, y la fortuna personal de él es de 98 billones. Entonces la fórmula existe, la fórmula es básica, la fórmula no nos pide mucho, y la fórmula también lo que nos está diciendo es, hay un crecimiento exponencial en el que ya nosotros tenemos que decidir dentro de nuestro plan de carrera qué queremos hacer. Si queremos ser empleados y trabajar para una de estas compañías, obvio el plan sería estudiar ingeniería de sistemas porque pues coincidencialmente los 4 casos que más fácil me quedan para ejemplificar el exponencial vienen por el lado de la tecnología, probablemente ustedes lo vieron. Incluso entre los 10 hombres más ricos del mundo me faltan los fundadores de Google y el fundador de Oracle y de pronto Michael Bloomberg, que entre ellos harían con Slim uno de los paquetes de los 10 más ricos del mundo. Digamos que Slim y Warren Buffett son 2 que no son de tecnología, pero en general el sector tecnológico, siendo el boom actual, es el que genera uno de los mayores boom de riqueza. Entonces nos queda la fórmula. Patrimonio final igual a patrimonio inicial por 1 más el crecimiento anual elevado al número de años. Pero les estoy hablando de cifras de millones de dólares, de trillones de dólares, y ustedes dicen, yo no quería ver cifras tan astronómicas, yo no pretendo, puede que alguno de ustedes sí, yo no pretendo desbancar a Jeff Bezos. Yo simplemente quiero tomar una decisión puntual que hoy estoy evaluando, que es tomar una decisión de si debo estudiar o no estudiar y qué tan buena o mala inversión es, que finalmente es lo que nos une en esta conferencia. Entonces, ¿cómo aplicar la fórmula de la riqueza absoluta? ¿Cómo aplicar la fórmula del crecimiento patrimonial exponencial a nuestras decisiones de inversión? Vamos a hablar entonces del caso Waldo. Alguno de ustedes ya lo conoce. Waldo es el que siempre utilizo o en clases de finanzas personales o en clase o en las conferencias anteriores. El nombre lo saqué de este muñequito que era como en una playa y había que encontrar a alguien con camisa roja y blanca. No conozco personalmente ningún Waldo. Es un caso totalmente ficticio porque yo, entre otras cosas, los casos de finanzas personales tengo que construirlos con casos ficticios, pues porque no quiero acercarme a dar una recomendación de inversión puntual, eso ya lo decide cada persona con sus matrices de decisión. Simplemente vamos a trabajar este caso Waldo que me sirve para exponer los puntos que ustedes tienen que considerar al tomar una decisión. Este es Waldo que está acá, los presento, siempre utilizo el mismo Waldo. Y Waldo está escuchando esta conferencia en el 2020. Entonces Waldo tomó nota, dibujó en su cuaderno un tablero de ajedrez y tomó nota de la fórmula de valor final igual a valor inicial por 1 más crecimiento anual, número de años, e intuitivamente sabe que esto en matemáticas financieras es una fórmula, que es la fórmula de valor futuro. Vamos a mirar Waldo, que en qué momento de su vida está, qué decisión tiene que tomar. Waldo es egresado de astrofísica, tuvo un promedio de 4,5. Debe 25 millones de crédito estudiantil y le acabaron de ubicar una cuota de 500,000 pesos mensuales. Le ofrecen su primer trabajo en un planetario con un salario de 1.400.000 el 1 de enero de 2021. ¿Debe aceptar o no debe aceptar la oferta laboral? En esta ocasión espero pues que cuando escriban en los comentarios si haya respuesta, yo igual reviso cuando se terminan todos estos eventos las respuestas de las personas porque me gusta ver sus respuestas ante este tipo de preguntas. ¿Debe aceptar? Escriban sí o no. ¿Debe emprender de pronto? ¿O debe simplemente agarrar ese trabajo de 1.400.000 suficiente para pagar la cuota mensual? ¿Acepta? ¿Sí o no? Y la respuesta, pues porque finalmente tengo que seguir el hilo conductor de la conferencia, yo no tengo la tecnología de Netflix, que sería otro ejemplo de crecimiento exponencial en que las personas responden con el control y ajusto, es que sí acepta el trabajo. Lo que pasa es que Waldo está un poco mareado en este momento, porque Waldo empieza a ver el juego de ajedrez y él lo que dice es, yo tengo una deuda de 25 millones, yo ni siquiera tengo el primer dólar. El tablero de ajedrez de Waldo no se ve como un tablero de ajedrez normal, se empieza a ver como un tablero de
de 3 dimensiones y la fórmula ya se empieza a ver un poco difusa. Entonces Waldo, que es una persona que es muy resiliente, él no se asusta, él no se amilana, él simplemente dice, yo tengo disciplina de finanzas personales. Este es Waldo, entonces Waldo sabe, yo me voy a alejar de redes sociales, no voy a destinar mi tiempo en peleas políticas que no tienen ningún sentido. Waldo deja el ego al lado de la ecuación. Waldo dice, yo no me voy a comparar con nadie, yo voy a coger ese trabajo y yo simplemente me voy a dedicar a crear un presupuesto, a tener una disciplina de ahorro, a pagar mi deuda y a invertir. Waldo es una persona extremadamente disciplinada, por si no lo sabían, porque Waldo no se compara con nadie. ¿Y por qué la recomendación es que ustedes tampoco se comparen con alguien? Porque a menos que ustedes sean Jeff Bezos, que me esté escuchando en este momento, que lo dudo, ni siquiera sé si habla español, básicamente todos ustedes tienen menos dinero que Jeff Bezos. Entonces la única persona que cuando se compare con los demás va a estar tranquila es Jeff Bezos, y esa es una persona de 7,7 billones de personas. Además, esto es un exponencial. No sabemos en qué parte de la curva exponencial usted lo tiró la cigüeña. Usted simplemente arranca con diferentes realidades. La realidad de Waldo, que se las estoy mostrando acá, es que tiene un ingreso de 1.400.000, tiene que aportar 400.000 de gastos familiares en la casa, él vive con los papás, cuando dan el comercial de Bombril, él apaga el televisor, una generación de ustedes no va a entender ese comentario, otra generación sí, y paga la cuota del crédito, y una de las cosas que notamos acá es que le queda 1.000.000 y le queda un neto mensual de 500.000 para ahorrar. Él podría hacer viajes, podría comprar cosas que alimenten su ego, pero Waldo, disciplinado como él solo, destina los recursos para finalizar su deuda, y los 3 años que transcurren crea el método Waldo del éxito. Tiene un pequeño micrófono, empieza a dar unas pequeñas conferencias que se llaman el método Waldo del éxito. Por aquí están los números de cómo Waldo terminó de pagar en 3 años el crédito de los 25 millones. Entonces, ¿cuál es el método Waldo del éxito? Waldo lo que dice es, estudie más. ¿Por qué? Porque estudiar te abre las puertas, estudiar te pone en contacto con otras personas. Estudiar te permite obtener experiencia, entonces estudia más, obtén más experiencia en lo que tienes talento. Y cuando consigas mejores mentores, aumentarás la probabilidad de incrementar tu ingreso. Miren cómo soy de cuidadoso con el juego de palabras, no es coincidencia. Ustedes tienen que estudiar más, lo que quiere decir que después lo tienen que acompañar de más experiencia. Lo que quiere decir que ustedes van a conocer personas que les van a intentar enseñar los trucos del oficio. Cuando ustedes conozcan a una persona que les esté enseñando los trucos del oficio, no desperdicien esa oportunidad. Ustedes tienen que rendir el 100, el 110% de su performance, de su desempeño, porque están al frente de una persona que les va a permitir que este ciclo virtuoso se retroalimente. Usted estudia más, obtiene más experiencia laboral, le enseñan mejores trucos del oficio, y usted empieza a generar lo que es el método Waldo del éxito. Entonces, volviendo a nuestro personaje, estamos en 2023, terminó de pagar la deuda, utilizaba los 500.000 que le quedaban de excedente, fue pagando la cuota, lo cual incluía interés y capital, y el componente de capital terminó de pagar e incluso le sobró un poco. Entonces, ¿qué sigue para Waldo? ¿Qué sigue para Waldo ahora que empieza a ver un poco más claro el tablero de ajedrez? Resulta que Waldo continúa con ingreso de 1.400.000, continúa aportando 400.000 y ahora decide iniciar una especialización en administración. Ya Waldo lleva 3 años trabajando en el planetario y ha hecho una buena relación laboral y de trabajo con el gerente actual del planetario, que lo considera su mano derecha, lo considera una persona de confianza, le siguen sobrando 200.000. Y Waldo, con su método de estudiar más, obtener más experiencia laboral y mejores mentores, va en un camino mucho más despejado hacia el éxito. 18 meses después, Waldo se gradúa, se jubila del planetario y adivinen a quién recomendó, pues al mismísimo Waldo. Waldo asume la gerencia, ya es astrofísico con especialización en administración, y le subieron a 3.200.000. Waldo estaba en 1.400.000 y le subieron a 3.200.000, lo que quiere decir que le acabaron de subir o sea, obtuvo un incremento salarial de 1.800.000. Waldo ya se siente un poco más cómodo, ya tiene una corbata y unas gafas,
que es lo máximo a lo que llegan mis habilidades gráficas, a coger un PowerPoint, dibujar dos círculos y dos triángulos. Definitivamente yo no estudié diseño, pero me sirve para mostrar mi punto. Waldo ahora está lleno de confianza, entre otras cosas porque en la especialización de administración le enseñaron la fórmula del retorno de la inversión, la utilidad contra lo que invirtió. En 2 años, este 1.800.000 representó una utilidad, un excedente salarial que gracias a esta inversión logró, en donde su salario se incrementó en 43.200.000, obtuvo esta utilidad, y vamos a asumir que el costo del posgrado fue exactamente 43.200.000, lo que quiere decir que el 100% de crecimiento o el 100% de rentabilidad con el que iniciamos esta conferencia en la fórmula de valor final, lo logró en 2 años, obtuvo un retorno de la inversión en 2 años. Entonces ahora sí Waldo se encuentra lleno de confianza. ¿Por qué? Porque ya Waldo está en el 2026, ya superó la etapa de las gafas negras, y Waldo en el 2026 tiene 26 años. Pero él ahora sí saca su tablero de ajedrez, empieza a crear restaurantes. El restaurante de al frente del planetario es de Waldo. Waldo comienza con 20 millones su patrimonio y se coloca una meta de crecer ese patrimonio 30% cada año. Entonces vamos a comenzar a mirar qué le ocurrió a Waldo. Pasa un año, 26 millones, 33 millones, y cuando Waldo llega a los 34 años, su patrimonio son 125 millones. La paradoja de la vida es que efectivamente la curva del exponencial suele parecer algo ingrata. Algunas personas dicen el dinero llama el dinero. Los raperos norteamericanos dicen el primer $1.000.000 es el más difícil de conseguir. Y la paradoja de la vida es que nosotros quisiéramos que la gráfica fuera la inversa, pues que cuando estuviéramos jóvenes tuviéramos la construcción y la parte empinada del exponencial, y que cuando ya hubiéramos disfrutado absolutamente todo lo que hay para disfrutar, ya no nos preocupáramos. Pero pues lamento decirlo, las matemáticas son prácticamente esta de la primera curva que les hice. Son un exponencial en el que los primeros años tenemos que trabajar, tenemos que construir la hoja de vida, e incluso si ustedes deciden montar un emprendimiento, pues esta fórmula los esperaría. Simplemente este sería el retorno del emprendimiento o el retorno sobre la inversión, pero ya del emprendimiento puntual que estemos analizando. Algunas personas, cual fue mi caso, fuimos empleados durante 10 años y emprendedores durante 5. No necesariamente es una decisión en la que el dilema se tiene que tomar ya. Podemos estudiar, podemos trabajar y podemos después emprender. El libreto está abierto para su interpretación. Ahorrar, ¿no? Resaltar, voy a borrar. Ya encontré el borrador, voy a limpiar un poquito esta diapositiva. Y lo que vamos a mirar es entonces lo siguiente. Cuando Waldo tiene 34 años, su patrimonio son 125 millones de pesos, pero de nuevo, él es una máquina de la presupuestación. Waldo continúa, y cuando tiene 42 años, llegó a los 1.023 millones. Él iba aportando, los restaurantes le iban aportando, iba aportando su salario iba creciendo, iba obteniendo experiencia, y aquí Waldo comenzó a expandir sus negocios, y cuando llegó a los 50 años llegó a obtener un patrimonio de 6.423 millones, es decir, a los 50 años, y este es mi esfuerzo gráfico por dibujarle unas canas, y este es mi esfuerzo gráfico por dibujar una arruga, y este es mi esfuerzo gráfico por mostrar que lo nombraron persona del año del eje cafetero en esta revista, y este es la mascota que lo acompaña, porque Waldo simplemente saca de renta fija de acá y vive en una finca tranquilo con su perrito, ¿cierto? Tiene un hogar de paso para perros, no necesariamente él se enfoca solo en el dinero, es una persona sensible también, apuesto que ustedes no sabían eso de Waldo. Y básicamente lo que estamos viendo es el caso de una persona que logró la independencia financiera, casi la libertad financiera, por medio de disciplina y bajo el método Waldo del éxito. Este caso de Waldo es en realidad el caso de Arturo Calle. No, mentiras, esa parte me la inventé. No tengo la historia de éxito de Arturo Calle, pero sí sé que como él hay miles de personas que comienzan con nada y finalmente después crean una fortuna. Imagínense el impacto donde de verdad Arturo Calle hubiera estudiado astrofísica y se fuera el giro inesperado de esta conferencia. No lo es, pero me sirve para probar mi punto
no necesariamente se tiene que iniciar con un patrimonio alto para construir la riqueza, entre otras cosas porque el interés compuesto, Albert Einstein lo llama la octava maravilla del mundo. Esta gráfica y esta fórmula y este interés compuesto y este retorno sobre el retorno lo llaman la octava maravilla del mundo, pues principalmente porque esta fórmula pues será una fórmula de creación patrimonial. No les puedo decir a cada uno de ustedes, de hecho no le puedo recomendar a nadie cómo hacerla, son ustedes los que tienen que crear su propio camino, identificar cuál va a ser su propio Waldo, cuál es la forma en la que ustedes van a coger sus fortalezas y las van a potenciar para que por medio de la educación se les abran más puertas, tengan acceso a mejores mentores y empiecen a obtener más experiencia laboral, si ese es el camino que ustedes desean. Es muy importante entonces que reconozcan cuáles son sus fortalezas. Un buen truco para saber reconocer sus fortalezas es cuando una persona les diga que ustedes hacen algo que ellos mismos no serían capaces de hacer, o que simplemente ustedes cuando hacen esta actividad reciben retroalimentación positiva constante. ¿Cuál es el método, Waldo, del éxito? Estudia más, obtén más experiencia en lo que tienes talento y con mejores mentores aumentarás la probabilidad de incrementar tu ingreso. Entonces, con eso termino mi parte de esta conferencia de la educación como inversión. No pretendía darles una receta única, quería mostrarles este caso de Waldo, quería animarlos, incentivarlos a que ustedes creen su propio plan financiero, tal como él lo hizo, que ustedes creen su propio tablero de ajedrez en el que ustedes en estos cuadritos empiecen a crear su propia planeación financiera, su propia planeación estratégica, definan cuáles son sus fortalezas, definan cuál es el mejor plan de acción, o si ustedes van a montar una compañía, entonces ustedes empiecen a identificar cuál es el retorno y la tasa de crecimiento anual para que ustedes puedan lograr ese objetivo. El objetivo no es la libertad financiera, la independencia financiera como tal, el objetivo es cuántas personas ustedes pueden ayudar si logran esa libertad o esa independencia financiera. Al fin y al cabo, si su meta está enfocada en ayudar a otras personas, probablemente el objetivo loable va a ser que otras personas le ayuden a lograrlo. ¿Cuánto tiempo tomé, Isabel? Yo creo que no me gusta extenderme mucho en estos comentarios. Creo que fue una media horita más o menos y te recibo, no sé si tienen algunas preguntas, si tienen algunas opiniones, si quieren seguir conversando, anécdotas, lo que ustedes quieran. Este espacio es de ustedes, los asistentes. Muchas gracias a nuestro invitado Felipe Mejía por este interesante espacio y por compartir su conocimiento en este tema. Sabemos que este tema es de gran relevancia para todas aquellas personas que están tomando una decisión en este momento sobre iniciar o continuar sus estudios. Como se los comentaba, daremos en este momento paso a la sesión de preguntas. Recuerden que las preguntas las pueden realizar por el chat de YouTube y de Facebook. Estamos atentos entonces. Listo, Isabel, muchísimas gracias.